Y estamos de regreso aquí en Visión Mediodía para continuar con más información, 12 en punto del día. Vamos a hablar ahora acerca del caso de Sheila Cóndor. Justamente lo vamos a conversar con el exministro del Interior, Dimitri Senmache, que se encuentra conectado el día de hoy con nosotros y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, ¿cómo está, Carmen? Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y para poder hablar acerca de cómo proceder en la escena del crimen donde fue hallado este policía. Lo que se presume en una primera instancia es que él se habría quitado la vida luego de haberse ahorcado. Sin embargo, las circunstancias son bastante extrañas, las circunstancias en las cuales se ha encontrado el cuerpo, y por eso queremos saber cómo es que se podría proceder en esta escena. A ver, en principio llama mucho la atención que personal capacitado que ha seguido cursos de criminalística interfieran, vulneren, es decir, malogren la escena de un crimen. Una escena de un crimen tiene que perennizarse, tiene que resguardarse, tiene que mantenerse tal y como se encuentra para que peritos especializados puedan encontrar huellas, tanto de la persona supuestamente se ha suicidado y saber si estuvo acompañado de una segunda o una tercera persona, si es posible que él se haya cortado y después se haya colgado, si es posible que colgarse con el rack sea suficiente para lograr esa asfixia. Es decir, hay todo un análisis que hacen peritos de criminalística, que toman huellas, ven cómo está la escena del crimen, si es posible que esa persona colgada esté así de manera natural o si es que alguien la ha colocado después de asfixiarla. Todo eso se conoce cuando se estudia la escena del crimen, pero lo que hemos visto en el video es que personal policial ha ingresado y ha destruido, ha contaminado, ni siquiera contaminado, simplemente ha cambiado totalmente la escena del crimen. Nadie podría saber ahora si hubo una segunda o una tercera persona acompañando, si verdaderamente fue un suicidio o se está encubriendo a través de un homicidio, que puedan haber terceras personas involucradas en el homicidio, el horrendo homicidio de esta joven. Ahora, sin duda sería bastante importante también conocer, ¿no?, por medio de los testigos, si es que quizás alguien también ingresó al lugar donde se encontraba hospedado, un tercero quizás, porque claro, lo que se presume en una primera instancia es que incluso podrían haber acabado con la vida de ese policía. Todo, si bien es cierto, está sujeto a investigación, pero claro, esto es lo que llamaba la atención, no porque en una primera instancia pudieron haber tocado el cuerpo para conocer si es que se encontraba con vida o no. Sin embargo, primero lo que hacen es obviamente retirar el cuerpo para luego recién verificar si se encontraba o no con vida. Entonces esto es lo que genera también la extrañeza por la manera en la que se da, sabiendo que este era un sujeto que estaba siendo buscado por justamente las autoridades para dar con su paradero y en efecto pueda declarar respecto a este caso. Sin embargo, ahora, claro, a raíz de esto la pregunta surgía, ¿no? Entonces el caso se podría terminar archivando. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ya no habría un culpable en sí. Felizmente, al momento lo que se ha detallado es que las investigaciones van a seguir en curso para conocer si hay más implicados y por el caso de feminicidio. Pero lo cierto es que hasta el momento más detalles, más luces no hemos tenido, luego de que estos presuntos implicados fueran liberados también. A ver, lo que sucede es que al contaminar esta escena, lo que nos está obligando esta situación es a entrar al mundo de la especulación, a entrar al mundo del supuesto. Usted misma dice, tendríamos que consultar a testigos si vieron entrar o no, pero ya exacto, eso ya no entra al mundo de la ciencia criminalística. La ciencia de criminalística es exacta, te puede decir si hubo o no una segunda o una tercera persona, te puede decir si es posible, humanamente posible, que alguien se corte siendo diestro, siendo ambidiestro, siendo zurdo, se corte de qué manera y con qué elemento se ha cortado, porque tiene el elemento. Si él se corta las venas, el elemento tiene que estar cerca, no lo va a arrojar, no lo va a desaparecer, no se lo va a comer. Entonces, todo eso te lo señala claramente la ciencia criminalística, y eso es lo que ya no existe. No es posible, ahora no hay manera de poder conocer en este caso estos detalles que usted no menciona. Van a haber de todas maneras investigaciones, van a tener que ir peritos, todo, pero es una escena contaminada. Y si se encuentra una segunda o una tercera huella dactilar, es probable que sea de los propios agentes que han ingresado.
Entonces eso ya es una contaminación. Simplemente ya no se constituye en una prueba fehaciente. Y eso es lo que llama la atención. Llama la atención que eso ocurra cuando las personas, en este caso suboficiales, siguen cursos de criminalística, o en todo caso la policía tiene que fomentar una mayor cultura en el tema de la escena del crimen. Claro, y justamente se presumía de manera previa al hallazgo del cuerpo de un presunto encubrimiento por parte de agentes de la Policía Nacional que se podrían haber visto involucrados en este caso también. Y luego ya cuando se halla el cuerpo uno tiene muchas interrogantes, ¿no? Y se pregunta desde el ámbito de la criminalística qué tan posible es que una persona termine quitándose la vida colgándose de un rack, qué tan posible termina siendo de que si sus pies alcanzan el piso, de que esta persona haya podido, en este caso, tomar la decisión de manera tan fuerte para poder hacerlo, los cortes que tenían justamente en las muñecas. Entonces todo esto conlleva a un giro de 360 porque nos preguntamos, ¿realmente él se quitó la vida y escribió esta carta que menciona la Policía Nacional del Perú o hubieron involucrados que pudieron haber acabado con su vida para silenciarlo, que es lo que también se señala por un lado? Exacto, justamente es ahí donde entra la ciencia criminalística. Te dice lo que es posible y lo que es imposible. Porque, por ejemplo, cuando una persona se cuelga y comienza a asfixiarse, hay una cuestión natural, una reacción natural del cuerpo de sobrevivir. Y entonces, si él puede llegar al piso, va a tocar el piso. Entonces, no es posible que él se pueda ahorcar en 1,5 metros, ¿no? Hacia el suelo. Entonces, todo eso te lo puede señalar claramente la ciencia criminalística. En cambio, ahora todo vamos a entrar al mundo de la especulación, de lo probable, de lo que pudo ser, pero ya no en lo exacto. Lo propio que pasa en este caso para poder conocer qué fue lo que sucedió con Sheila, ¿no es así? O sea, más allá no tenemos ya más detalles, sino lo que pueden avanzar en estas investigaciones o las fuentes que pueda recabar la Policía Nacional del Perú. Entonces ahora ya no tenemos tan solo un caso, sino tenemos 2 casos, los cuales se tiene que estudiar. Y hay otro tema que quizás no se está tocando a profundidad, que es la situación de la salud mental en nuestro país y en especial de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. En estos 2 casos, porque ellos como instrumento de trabajo tienen un arma de fuego, ¿no? El abogado, el médico, el ingeniero, el bombero no lleva un arma de fuego salvo que tenga algún tipo de licencia, pero el policía y las Fuerzas Armadas como parte de su trabajo tienen armas de fuego que pueden quitar la vida a terceros o a ellos mismos, y la salud mental ahí entra a tallar. Y por ejemplo, en nuestro país la brecha de salud mental es tan grande que por ejemplo tenemos un psiquiatra por cada 100.000 habitantes, cuando la OMS indica que deberíamos tener 10. Pero cuando hablamos de un psiquiatra por cada 100.000 habitantes, hablamos a nivel nacional. Si solamente vemos que esos psiquiatras están alojados o viven en las ciudades o en Lima, tenemos en 0,005 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. No tenemos profesionales de la salud mental, no tenemos infraestructura. El presupuesto que se destina a la salud por el Ministerio de Salud, solamente de todo el presupuesto va 0,2% a la salud mental, cuando la OMS dice que debería ir el 5%. Entonces estamos muy detrás de lo que es ponerse seriamente a discutir el problema de la salud mental, que nos lleva a los suicidios, a los homicidios, a este tipo de delitos. Claro, y de manera especial quisiera consultarle qué es lo que sucede en la Policía Nacional al momento de ingresar, por ejemplo, porque sabemos que para cualquier tipo de trabajo a uno le hacen un test psicológico. En la Policía Nacional, de igual manera, se aplica este ámbito psicológico, ¿no es así?, para poder formar parte de la policía. Por supuesto, al ingreso hay una serie de exámenes, tanto a nivel académico, a nivel físico, a nivel psicológico, pero estos exámenes no tienen que acabar solamente en el ingreso. Necesitamos que los exámenes sean constantes y perennes. Por ejemplo, para poner un caso obviamente sumamente distinto, en el FBI cada año los policías tienen que hacer pruebas de tiro y tienen que pasar por pruebas psicológicas. Si uno de ellos reprueba, salen de la institución. En cambio, nosotros tenemos policías que, por ejemplo, pasan 5 o 10 años y no han disparado jamás su arma, porque no pueden gastar sus balas, no tienen dinero para comprarse las balas, se les pierden las armas y no las denuncian por temor a ser sancionados. Entonces tenemos una situación sumamente grave.
Ujú, claro, y bajo este esquema era lo que nos preguntábamos, ¿no? Porque se ha destapado también, hemos conocido que anteriormente también hubo un agente policial que mató a 3 integrantes de una familia dentro de un bus, y allí nos preguntábamos entonces cómo es que la Policía Nacional permite tener este tipo de integrantes dentro de sus filas, ¿no? Porque no se hace un riguroso, exhaustivo examen, qué es lo que está pasando en el ámbito psicológico, porque se supone que los agentes de la Policía Nacional nos tienen que ayudar, nos tienen que apoyar para poder encontrar justicia y no matarnos, no asesinarnos. Bueno, este es un llamado entonces al comandante general y al Ministerio del Interior para que tome las acciones del caso y comiencen a ver el tema de la salud mental como un tema prioritario. Los efectivos que hoy portan armas tienen que pasar nuevamente por una evaluación psicológica, porque no es lo mismo cuando uno ingresa a los 22 años que cuando uno ya tiene 30 años y todos los problemas encima que no los puede quizás administrar adecuadamente y tiene un arma con la que puede acabar la vida de terceras personas o de sí mismo. Entonces, necesariamente tenemos que implementar modelos que permitan una evaluación psicológica de todo el personal, no solamente de los ingresantes, sino de los que ya están en actividad, sea oficiales o suboficiales. Y aquellos que no pasen puedan salir de la institución o pasen a otra actitud, actitud A, actitud B, actitud C, en los que ya no necesiten tener el armamento y puedan solamente desarrollar actividades administrativas. Pero lo que no se puede es seguir negándose a ver cuál es el problema de la raíz. El problema no es ver solamente un homicidio, un feminicidio, sino ver el conjunto donde la salud mental está en tela de juicio. Por supuesto. Bien, le agradezco por estar el día de hoy con nosotros y hablarnos sobre este importante tema, ir más allá de tan solo lo que podemos evidenciar en un primer momento, sino profundizar sobre la problemática de lo que viene aconteciendo en la Policía Nacional del Perú, cuánto tarda nuestra justicia para poder hacer algo al respecto, y lamentablemente seguimos teniendo estadísticas como estas, donde feminicidios, si bien es cierto, se vienen en este caso efectuando, producto de no tener una debida atención en el ámbito de justicia al momento que una primera mujer denuncia un hecho como violación sexual o como agresión en su contra. Le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Y antes de terminar, quisiera decirle a la población, eso es una enorme mentira que un policía le diga a una persona denunciante que no puede denunciar, por ejemplo, si una persona se ha extraviado, que tenga que pasar 24 horas o que no pueda denunciar el hecho de un abuso sexual. Si un efectivo policial le dice eso, tiene que ser denunciado rápidamente, y si la institución policial se niega a aceptar esa denuncia, pues tendrá que utilizar los medios tecnológicos, denunciarlo en redes, porque no es posible que un efectivo le diga a un usuario, a un ciudadano, que no puede efectuar una denuncia. Estaría transgrediendo su propio reglamento. Ajá, la denuncia es en el primer instante, justamente era lo que hablábamos también durante nuestra programación, porque no hay que esperar ya 48 horas, 24 horas como era antes, sino uno va, denuncia y se tiene que hacer de esa manera efectiva. Y por otro lado, si vamos a denunciar a un policía, hacerlo en inspectoría, ¿no es así? Perfecto, exacto. Correcto, bien, información entonces importante para toda la población. Le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros, señor Semán. A usted, muchas gracias.